Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast y el día de hoy tenemos a una cantante y autora de unas canciones que me gustaron bastante. Y pues, ¿cómo estás? Te llamas Hola. María, ¿verdad? Sí. Ok, es que dice Luna M. Me gustaría empezar con ¿por qué se llama así? ¿Por qué tu proyecto artístico se llama así? Pues primero, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Gracias por venir. Y Luna M es porque es como una combinación entre luz de día y luz de noche en latín. Entonces Ok. es como un equilibrio, ¿no? Entre pues la noche y el día. Ok. Está mamalón. Sí, estaba mal. Pero ¿qué simboliza para ti eso? Esa alternación. Pues creo que como un equilibrio Ujú. dentro de la vida. Y siempre me ha gustado mucho todo lo referente como a la luna, entonces más o menos va por ahí. La verdad es que al principio no fue un nombre que se pensó tanto. Ujú. Entonces Con el tiempo fue agarrando hemos tenido significado. que escarbarle. Ah, ok. Pero por eso se llama así. Perfecto. ¿De dónde vienes ahorita? Porque vi que publicaste en tus historias que estabas de un lado para otro. Ah, sí. Pues justamente acabamos de regresar de Ciudad de México. Estoy muy contenta porque era algo que platicaba mucho con Sableme, que está aquí detrás de cámara. Ujú. Y fue un viaje muy lindo porque fue la primera vez que tuvimos un concierto como propio, Ok. que no le abrimos ningún artista ni nada. Al final, pues no es una ciudad que sea la mía. Ujú. Yo soy de aquí de Guadalajara. Entonces, Fue en Ciudad de México, fue en ¿verdad? Ciudad de México. Fue una experiencia bien linda porque nunca me había pasado como que hubiera un grupo de personas en Ciudad de México que fueran Ujú. específicamente, ¿no? Ujú. Por Luna M. Entonces fue una sorpresa muy cabrona porque yo al principio me acuerdo que estaba nerviosa de que no se vendieran los boletos y al final se vendieron todos. Wow, qué chido. Entonces sí, estuvo muy perro y pues de allá venimos, estoy muy contenta la verdad. O sea, ya con planes para regresar y todo a Ciudad de Ujú. México. Ah, qué chingón. ¿Y no les aventaron así Doctor Simis? No, Falta todavía la experiencia no, me llevaron mexicana unas de... flores. Ah, ok, Mejor ok. que el Dr. Simi. Oye, ¿y cuándo empezaste, por ejemplo, a intentar componer o a cantar? ¿Dónde nace tu gusto artístico? ¿Tus familiares son así? Pues no, o sea, considero que sí tengo como familia que es creativa. Ujú. Sin embargo, no nadie que se dedicara a esto, así en forma o de forma profesional. Mi abuelita materna canta, mi abuelito paterno también. Pero... Y mi familia es muy musical, o sea, tengo muchos recuerdos de mi mamá poniéndome música nueva constantemente. Mi mamá es muy joven, entonces me tuvo cuando tenía 19 y me acuerdo que estaba justo en ese proceso como de descubrimiento musical mi mamá, ¿no? O sea, de que empezaba a ir a fiestas y a conocer diferente música, ¿no? Mi papá igual. Entonces creo que estuve como presente en este proceso en el que ella y él empezaron a conocer diferente tipo de música Ujú. y me tocaba escucharla. Entonces desde siempre me ha gustado la música y siempre me ha gustado cantar, pero fue hasta la preparatoria, yo creo, no te sé decir en qué semestre, pero tenía 16 años, creo, cuando empecé a componer. Ujú. Y fue ahí cuando empezó a surgir todo. ¿Y qué fue o sea, cuál fue la razón por la cual comenzaste a componer? O sea, ¿fue el cúmulo de experiencias que normalmente se viven en esa Hasta edad? los 16. Ajá. No, pues a mí siempre me ha gustado escribir. Ajá. Muchísimo, me ha gustado escribir. Según yo escribía, me acuerdo como poesía en prosa. Estaba así en esos grupos de Facebook cuando Facebook todavía no era para tías y tíos. Ujú. Que todavía me meto al Facebook por los super memes. Pero me gustaba mucho estar como en grupos donde ponía mis poesías, ¿no? Y hablaba acerca como de mis sentimientos. Y me acuerdo que en ese entonces estaba como pasando como por una especie de desamor, ¿no? Que me costaba mucho trabajo como superar. Y empecé a escribir. Ujú. Y la primera canción que hice, la hice con una amiga justamente en la preparatoria. Y surgió a partir de una poesía que yo tenía. Ujú. Entonces, pues fue así como surgió. Y ya después empecé a trabajar con otras personas, a componer yo sola, a componer con Sableme. Y pues ha sido todo como un proceso llegar hasta donde estoy, pero ha sido muy bonito, o sea, porque todo surgió a partir de esta necesidad como de compartir algo Ujú. que tenía sin querer llegar a ningún lado, ¿no? O sea, como Ujú. que creo que cuando todavía no estás pensando en profesionalizarte, sino que estás como en este proceso de El conocerte. fin es crear, ¿no? Exacto, No hacer cosas. y ni siquiera lo piensas tanto, ¿sabes? Ujú. No es como de que me quiero poner creativa, o sea, realmente escribía muchísimo, ¿no? Ujú. Y no lo veía como una profesión. Que hoy en día agradezco muchísimo que me esté dedicando a esto, ¿no? Sí, Pero, chingón. y que tenga el privilegio de poder hacerlo.
Pero en ese entonces nada más era porque me gustaba mucho y me gustaba mucho escribir y me gustaba mucho cantar y entonces creo que se juntaron dos cosas que a mí me gustaban mucho. Ujú. Y fue así cuando empecé a componer. ¿Y qué sientes cuando pasa del papel, o sea, de que lo estás pensando, a que el otro o las otras personas lo vean y se sientan, por ejemplo, identificadas con lo que estás diciendo? O sea, ¿qué sientes cuando escuchas que la gente está cantando algo que compusiste? Fíjate que al principio se sentía como irreal. Okay. O sea, como que... Me acuerdo cuando recién empecé a ver que había gente que le gustaba mi música y que me empezaba a pedir fotos, ¿no? Y que se ponían súper nerviosas y nerviosos. Y yo decía de que, no mames, ¿por qué te pones nerviosa, no? O sea, como que... Sí, o sea, lo veía como un poquito irreal, ¿no? Porque al final, pues, yo vivo en... O sea, yo vivo en mí, ¿no? Y lo veía como un poco extraño. Pero ha sido un proceso bien bonito porque me ha llevado a conocer a muchísima gente muy hermosa. Y me siento muy afortunada, la verdad, o sea, de hoy en día poder escuchar a esas personas cantar mis canciones, que todavía como que no me lo puedo creer. Sí. O sea, en Ciudad de México, muchas personas que yo no conocía, que sí sabían las canciones. Hablo tanto de esto porque fue súper sorpresivo, ¿no? O sea, y acaba de pasar ajá, claro, en Guadalajara, pues es mi ciudad, ¿no? Entonces es una ciudad que tenemos más trabajada, tocamos más seguido, pero allá no. Entonces... ¿Es la primera vez que van a otro sitio? No, ya hemos tocado muchas veces en Ciudad de México, pero siempre había sido como abriéndole a otra o a otro artista. Okay. Y siempre era como de que, ok, era el público de la otra o el otro artista y había como 2 o 3 personas que iban específicamente a escucharme, ¿no? Pero en esta ocasión no fue así, entonces cada vez que me pasa lo siento un poquito irreal, en el buen sentido de la palabra, y siento muy bonito. O sea, la verdad me conmueve mucho y me dan muchas ganas de llorar siempre que pasa. Como que digo, güey, está increíble, la verdad. Claro, que lo puedan compartir. Sí. Justamente ahí es donde se aplicaría un sentimiento de inefabilidad, ¿no? Ahorita me dijiste que hasta que lo conociste fuiste conociendo a diferentes personas, pero ¿cómo lo conociste él? ¿En qué momento se juntaron? Ajá. Pues nos conocimos... Sauleme es su... Sauleme, okay. Ajá. Ahí lo pueden encontrar en redes como... @Sauleme con guión bajo en cada una de las letras. Siempre lo estoy molestando porque le digo, es que ¿por qué pusiste un guión bajo? Sí, o sea, de que si de por sí tu nombre está difícil, que la gente se acuerde porque luego le andan diciendo Saúl o Saúl M, pues está más complicado si le pones el guión, pero bueno, se lo puso. Entonces Sauleme así está, para que se acuerden, sí. Yo a él lo conocí porque empezamos a trabajar juntos gracias a un proyecto en el que estábamos antes. Y después de eso entramos a la universidad. Los dos estudiamos composición y negocios de la música. Okay. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar. O sea, yo creo que tiene como unos 3 años que empezó como todo este recorrido, ¿no? Que es cuando yo siento que empieza a haber más frutos y cada vez se nota como más toda la chamba que se ha hecho. Entonces yo creo que sí, más o menos desde ahí. Obviamente he trabajado con él desde antes, ¿no? Pero específicamente en este proyecto, aproximadamente eso. Que creo que todo se empezó a hacer como más en forma. Y que aparte, antes éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces, se volvió todo mucho más serio, mucho más profesional, ¿no? Ya estás en la universidad. Yo tengo 26. Ok. Y él tiene 25. ¿Y cuando se formalizaron fue hace como 3 años aproximadamente? 3, 4 años aproximadamente, sí. ¿Y cómo se dividen como que las como diversas tareas que hay detrás de componer y publicar una canción? O sea, ¿qué es lo que haces tú específicamente y qué es lo que hace él? Pues normalmente, por ejemplo, justamente estamos sacando un disco que sale este año y lo estamos sacando por sencillos. Sí. Y este disco... se llama Serendipias. ¿Serendipias? No lo he dicho mucho. Así que, pues es de las primeras veces que lo digo. Sí, lo dije en Ciudad de México exclusiva. Exclusiva, sí. Se llama Serendipias. Y cuando empezamos a trabajar este disco, me acuerdo que queríamos hacer música juntos. Porque él también tenía como esta inquietud de que pues al final es músico, ¿no? Pero todavía no participaba como en esa parte musical, ¿no? Del proyecto. Entonces empezamos a hacer música juntos, hacer música en cuestión a la composición. Hay canciones que compongo yo sola, hay canciones que componemos juntos y él está detrás de toda la producción de las canciones. Ok. Que se escucha bastante bien, la estaba escuchando
con mis audífonos se escucha espectacular, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de la división de trabajo y todo esto, cuando deciden publicar algo, o sea, ya seguramente ya tienen muchas otras ideas guardadas, ¿no? Pero, por ejemplo, normalmente cuando compones una canción, ¿te apropias de ella en cuanto al nombre al final o normalmente piensas en una idea y te vas desenvolviendo? Fíjate que mi proceso ha sido raro porque yo cuando empecé a componer con otras personas al principio no tocaba un instrumento más que el de mi voz, ¿no? Entonces únicamente componía melodía y letra. Después tuve que empezar a tocar un instrumento porque pues me metí a la carrera de composición, ¿no? Entonces pues ya tenía que no solamente componer melodía y letra, sino también la armonía. Y fue un proceso diferente porque al principio lo primero que surgía para mí era la letra, porque yo escribía mucho. Y ya después, sobre una base armónica, pues empezaba a generar una melodía ya con la letra. Pero cuando empecé a tocar instrumentos, otros apreté la voz porque la voz también es un instrumento. Así es. Cuando empecé a tocar instrumentos fue diferente, o sea, como que descubrí otras formas como de llegar a la música, ¿no? O a la composición o a la canción. Y entonces me costó más trabajo, de hecho actualmente todavía me cuesta más trabajo empezar con la letra o con la melodía. Ahora definitivamente necesito una base armónica para hacerlo. Sí, o sea, fue bien raro, o sea, porque al principio no me costaba nada de trabajo y ahora yo he querido como regresar a eso y me cuesta muchísimo trabajo. O sea, de que primero pensar en melodía y letra, no sé qué, y ya después la verdad es que ya me cuesta mucho trabajo. Entonces ha sido como un proceso de descubrimiento, ¿no? De diferentes formas de llegar a eso. Y cuando yo empecé a hacer eso fue justamente en la universidad y me acuerdo también que fue todo un rollo porque yo considero que yo siempre he sido una persona como que se enfoca mucho en la melodía de la música, que siempre está muy al pendiente del mensaje que tiene o quiere dar dentro de la canción y que busco siempre o melodías pegajosas o que sean repetitivas en cierta parte o que la letra tenga algo que tenga que ver con la melodía y que sea obvio, ¿no? O sea, como que ponértelo en la cara, ¿no? O sea, para mí eso es bien importante. Y cuando entré a la universidad eso me empezó a costar más trabajo porque ya me enfocaba en otras cosas. Y he empezado a tener como un proceso en el que después empecé a trabajar con Sableme también y creo que se unieron como esas cosas, ¿no? Esas piezas que me costaba encajar, ¿no? Sí, pero las completaba. Y es algo bien chistoso porque yo siempre escuché mucho, antes de yo empezar a estudiar eso, a empezar a estudiar música, de otras músicas y músicos que se quejaban como de, es que una vez que empiezas a estudiar esto se pierde la magia, ¿no? Sí. Porque entonces ya sabes de dónde viene. Pues está metrificado y todo eso. Ya sabes, o sea, ya sabes por qué, por dónde, bla, bla, bla. Y si bien siento que no es que se me haya perdido la magia, sino que es que viví otro proceso, para mí la sigue teniendo, ¿no? O sea, para mí, aunque ya sé de dónde viene, sigue siendo igual para mí. Y antes yo solía como que componer por pura inspiración, que es muy bonito, pero la verdad es que luego si te quieres dedicar a esto, pues te vas a morir de hambre si te esperas cada que haya inspiración, ¿no? Exactamente. Entonces, es un lujo la inspiración, ¿no? Es tu trabajo. Entonces, sí tienes que trabajar para que salga bien. Y no solamente para que salga bien, sino la constancia al final hace que desarrolles un talento, ¿no? Una habilidad. Entonces, para este disco, lo que hicimos, respondiendo ya como a la pregunta después de todo el contexto era que necesario, sí. Para este disco, lo que hicimos, porque me acuerdo que ha salido el disco de Rosalía. Y me acuerdo que yo la escuché en un podcast y luego un análisis que hicieron sobre sus canciones. Sí, y ella algo que decía era que todas las canciones surgieron a partir de una temática, ¿no? Cosa que yo jamás había hecho por esta onda de la inspiración, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que platiqué con Sableme y le dije, yo quisiera hacer algo así. O sea, yo quisiera empezar una canción con una idea de a dónde voy. Y sin necesidad de que lo que está pasando ahí me haya pasado a mí, ¿no? Como si fuera un personaje, ¿no? Exacto. Entonces fue muy divertido porque para este disco me acuerdo que yo entrevisté a una de mis abuelas, que es una mujer que para su época como que rompió muchos tabús, ¿no? Y fue muy juzgada también, muchos estereotipos, porque fue una mujer como un poquito demasiado libre para la sociedad en la que vivía, ¿no? Sí.
Es una mujer que no se casó, bueno, se casó y a los 3 meses se divorció, estando embarazada de mi mamá, o sea, todo un rollo, ¿no? Entonces, siempre he sentido mucha admiración porque es un personaje como que me genera esta inspiración de lo fuerte que ha sido, ¿no? Uh-huh. Y de lo que representó para muchas mujeres de su generación y para mujeres que vinieron después. Uh-huh. Entonces empecé a entrevistarla porque le dije, ok, vamos a ver por dónde lo vamos a sacar, pero déjame entrevistar a mi abuela porque siempre me ha platicado muchísimas historias Uh-huh. de su vida y voy a dividir como en partes, las partes que se me hagan como más importantes o que les podríamos sacar más jugo. Y entonces yo tengo un cuaderno donde entrevisté y escribí todo eso y entonces cuando fui con Saúl M lo redujimos a temáticas, ¿no? Uh-huh. La canción que habla de tal cosa, Uh-huh. la canción que habla de tal cosa. Y estuvo muy chistoso porque cuando lo hicimos me di cuenta que muchas de esas canciones serían canciones con las que yo sí me identificaría, Uh-huh. las temáticas. Sí. Entonces, si bien no bebemos lo mismo, al final sí son canciones con las que cuando se empezaron a componer decía, sí, pues es que sí, o sea, la temática sí es algo que tiene que ver conmigo, Soy ¿no? ese, decías, ¿no? Sí, sí, Uh-huh. sí. Entonces fue muy bonito, o sea, como todo este proceso de redescubrirme a través de mi abuela, ¿no? Y a Uh-huh. través de las canciones. Y pues ya, empezamos la composición y a la producción a la par. Uh-huh. Saúl M empezó a hacer eso y empezamos a trabajar. Y después de eso nos fuimos a trabajar a Ciudad de México con otro productor que se llama Juno Forquetina como para checar como detalles, Uh-huh. ahora sí que afinar las cosas. Sí. Y fue así cuando empezó a surgir el disco Serendipias, ¿no? Y las primeras 3 canciones que surgieron de este disco son justamente, bueno, no en ese orden, pero son las primeras 3 que salieron, Sí. que es de Amor, Drogas y esas cosas, y Sí, sabes Viernes. que se llama UU. la Ajá, cual- y Viernes. Y este mes, no sé cuándo vaya a salir esto, pero el 23 de febrero sale Como la entre siguiente. semanas más o menos. Ah, ok. Entonces yo creo que ya habrá salido. Aproximadamente, ajá. Sí. Y me gustaría saber cuál fue la perspectiva que tuvo tu abuelita al escucharlo. O sea, que haya nacido como parte de la inspiración o gran parte acerca de la estructura conversacional que tuviste con ella y sobre su vida. O sea, Fíjate se que siente es un poco más chistoso porque reivindicada. yo creo que ella no se acuerda. ¿No? No es que mi abuelita esté, o sea, muy, muy viejita, realmente no. Ajá. Y que tenga temas como para memorizar cosas. Pero yo creo que ella no tiene ni idea que las canciones que ya salieron tienen que ver con eso que me platicó. Ujú. Sí le platiqué en algún punto que era para eso, Sí. pero yo creo que pensó, pues ya fue, Ujú. ya no se hizo. Sí. Y la verdad es que yo no le he dicho, o sea... Ujú. Sí, no lo he pensado. Es una buena pregunta porque realmente no lo he pensado y no he Ok. pensado como en decirle todavía. Yo me imagino que ya que salga el disco se lo mandaré Ujú. a su WhatsApp y le diré, abuelita, escúchalo. A ver si te sientes identificada con alguna de Ujú. las canciones. Que finalmente es su realidad convertida y transformada Claro, por un filtro que claro, eres tú, claro, ¿no? claro. Y lo que quieres acá. Sí. Aparte, como, por ejemplo, a mi abuelita siempre le habían gustado todas las canciones que había sacado antes de este disco, Ajá. que son canciones, pues, ¿qué será? A mi parecer, Románticas, melosas. pues más románticas, más Ajá. melosas, más infantiles. Ujú. Y cuando salieron estas, me ha dicho muy poco. Ujú. O sea, a diferencia de las otras que se las sabe y las canta y no sé qué, y aparte las canta con su voz operística, estas como... Creo que dieron como un salto en Ujú. producción y que están a lo mejor más experimentales algunas Ujú. o como más electrónicas otras, más dance, más Sí, tiene R&B. muchísimas Ajá. variaciones. Creo que mi abuelita como que la descolocó y ya no Ujú. me ha dicho sobre eso. Entonces, como no me ha dicho que qué chida canción, todavía no le he dicho, ay, abuelita, ¿te acuerdas de esto? Por eso. Y, por ejemplo, ¿ella tuvo formación en bel canto? ¿Tuvo formación en qué? No, en nada, fíjate. ¿Qué tesitura Es soprano. eres? ¿Soprano? ¿Tú Ujú. eres mezzo? No, yo soy soprano ¿También también. es soprano? Ujú, Ah, ok, me ujú. confundí un poco entonces. Sí, sí. Porque a lo que escuchaba, como que sí escuchaba que podía decir como que Ujú, ujú. a niveles muy altos y luego volvías como que a bajar un poco. Apunté algunas cosas de las que me gustaron y me gustaría saber cuáles. Sí. ¿Conoces a Sebastián Romero? Sí. Sí, ok. O sea, no lo conozco en persona, pero sí lo Pero ubico. así lo ubicas. Pero Ok. tampoco conozco mucho su música. Hay una canción en particular que se llama ¿A qué te sabe el café? Que habla básicamente él explicó que es de las preguntas que le harías a una persona cuando lo conoces. Ujú. Cuando escuché la canción de Cuéntame me pareció muy similar en cuanto a la estructura que tiene de estar como con esta conversación con el otro. La de, creo que es Ujú, ujú. Me gustó mucho y me gustaría que explicaras esto aparte.
Dice, siento que hasta la piel sobra. Ujú. Esa metáfora, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que te hizo llevar o a pensar algo así? Ok, Que entiendo más o menos a qué significa, pues, pero me gustaría saber para ti qué es. claro. Mm, no sé si te ha pasado, les ha pasado que a veces así, por más cerca que estés de una persona, a mí me pasa mucho. Como que quisieras meterte así de que en el cuerpo de la ella, persona, ¿no? O sea, y me acuerdo que yo trataba como de describir esa sensación de querer meterte en la persona, ¿no? O sea, de estar tan cerca que lo sientes, ¿no? Sí. No solamente físicamente, no sé cómo explicarlo, es como una sensación como de necesidad, ¿no? Que lo más cercano que estamos a eso es a un abrazo, pero Un abrazo, momentáneo. sí. Ajá, pero la necesidad es de estar en conexión completa con el otro, ¿no? Exacto. Entonces, esta canción, pues obviamente, es una canción que habla sobre el proceso de descubrirte dentro de tu sexualidad y compartirte con otra persona, ¿no? Y que esa persona se convierta o que sea o represente un lugar seguro para ti. Entonces esa frase es como, o sea, ya incluso estando encuerados, y lo más cerca que se puede, incluso siento que nuestra piel entre nosotros sobra, ¿no? O sea, que todavía hay algo ahí, una barrerita que quiero quitar porque quiero que seamos una misma persona, ¿no? O sea, quiero que estemos juntos, o juntes, o juntas. Entonces, de eso habla la canción, ¿no? Como de esta necesidad y esta pasión que sientes en ese momento de, híjole, quisiera estar todavía más cerca. Sí, ok, más o menos por ahí pensé que iba. Ahora me gustó más escucharlo de voz propia. ¿Has visto alguna vez Evangelion? No, y sí la quiero ver. No, No, justamente pues, estaba hablando hoy sobre eso. Qué chistoso. ¿Sí? ¿Sobre Evangelion? Sí. Justamente o sea, una un poco de spoiler, pero una de las decisiones que toma es acerca de lo que hablaba un psicoanalista que se llama Lacan, que era en la mirada del otro, es donde tú te conformas, ¿no? Lo que decías al inicio, básicamente. Y también en donde se diferencia el sujeto, o sea, desde aquí empiezo yo, desde acá empiezas tú, y justamente habla él en unas partes que son bastante interesantes y para mí como que un poco románticas. En Evangelion hablan acerca de cómo las como que intersubjetividades o las experiencias de los demás y todo eso se pueden juntar, entonces él finalmente decide como que partir por la individualidad, ¿no? Pero ves como todos los seres se juntan en uno solo, pero básicamente es una metáfora sobre el amor, es una metáfora también, o así lo interpreto yo, ¿no? Muy similar a lo que mencionas, ¿no? Cuando las personas como que están juntas, que siempre parece, cuando hay un enamoramiento grande, ¿no? Siempre parece que hay algo más que falta para poder romper como que esa barrera con la otra edad, ¿no? Claro. Pero justamente esa parte gozos también en donde son dos individuos. Claro. Pero se conforman en uno, porque pues yo creo que una relación, por ejemplo, son dos individuos en donde generan una mutua conexión, pero esa conexión cuando deja de existir por alguno de los dos, deja de existir completamente. Sí. O sea, no, ese mundo que crearon, esa entreedad, ¿no? De entre los otros, muere cuando termina eso, ¿no? Qué triste. Pero sí es cierto, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, cuando hay dos personas enamoradas y así de enamoradas, crean un universo aparte, ¿no? Y es un universo que... Todo. Exacto, o sea, ya hay como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje físico, un lenguaje pues así tal cual de palabras, incluso de miradas, ¿no? Sí. Entonces sí creo, o sea, como que, no me acuerdo, había una frase, me acuerdo que cuando estaba en mi etapa Tumblr, que estaba adolescente, que decía algo así como de que dos personas enamoradas crean universos en los que nadie puede converger, ¿no? Sí. Y sí es cierto. Wow, yo en esa etapa leía por estupidez. Así salió algo bastante decente para esa etapa. Otra de las cosas que me gustaría hablar es de una canción que se llama Bizarro, ¿no? Que supongo... Quiero primero pensar o quiero que me digas qué significa, o sea, la palabra para qué la utilizaste, porque normalmente se utiliza, como lo decía Dross, en el sentido anglosajón de la palabra y el otro significado. Supongo yo que tiene que ver con lo de Gallardo, con lo de valiente. Con lo de valiente, sí. Porque, es que justamente lo apunté ahorita que venía, hay una parte que dice: hoy me despido de un nosotros que nunca existió, de las flores que nunca me diste. Esa parte me gusta mucho porque es despedirte de... no sé si conozcas a Farid Dick, la
el novio de Jessica Fernández, que es una feminista bastante importante en Monterrey. Ah, sí. A ella sí, a él no. ¿No? Bueno, pues él hace contenido muy bonito y hay una palabra que él como que inventó a partir de algo muy similar, que es lo de futuralgia, ¿no? Que es el sentido del cuando se pierde un futuro con un otro. Lo que hablábamos de que se genera como un universo en donde nadie más puede converger, solamente esos dos individuos. O si es una relación poliamorosa o más. Pero justamente habla de esto, de esa futuralgia, ¿no? Y de lo que tú dices, de esas flores que nunca me diste, ¿no? Esas palabras. Entonces me gustaría que hablaras un poco de esa canción, qué fue lo que inspiró, qué significa para ti actualmente. Me siento muy identificado con muchas de las cosas que dice, pero ¿qué piensas tú acerca de eso? Está bien chistoso porque esa fue la primera canción que compuse. Y siempre cuando la toco actualmente es muy gracioso porque es la que la mayoría de la gente se sabe. Sí. Y siempre digo, me da un poco de cringe porque pues ya no me identifico con esa canción, pero la quiero mucho, ¿no? Pero sí, pues ya no estoy ahí, o sea, tenía 16 años. Y el otro día me acordé, más bien como que, ya ves que puedes tener como conversaciones contigo mismo en Facebook y cosas así, o antes podías, no sé. Y por alguna razón, había una página en Facebook que se llamaba Café para Dos o no sé qué, que tú mandabas tus poesías y las publicaban. Y las podían publicar como en anónimo, las podían publicar con tu nombre. Y yo en ese momento me acuerdo que estaba muy triste porque yo estaba saliendo con un chavo, qué raro, nunca digo chavo. Bueno, un vato. Sonó muy Rosa de Guadalupe, ¿no? Sonó muy señora, muy señorial. Estaba saliendo con un vato en ese momento que yo me enamoré muchísimo. Aparte estaba en la plena adolescencia, ¿no? Entonces para mí fue así de que me acuerdo que acaba de terminar, porque siempre he sido bien noviera y en ese entonces, más, ¿no? Y acaba de terminar con otro vato y y en ese momento como que él entró a escena, un vato que nunca había considerado ni pensado, pero ya lo conocía, ¿no? Y y fue así como de que, no mames, o sea, como de esos vientos así súper fuertes que te llegan, ¿no? Y que te cambian las cosas. La Rosa de Guadalupe, ¿no? La Rosa de Guadalupe, haz de cuenta. Y me enamoré muchísimo, ¿no? Y fue como de las primeras veces que yo me sentía así de enamorada. Pero yo sentía como que él no tenía como esta misma sensación por mí, ¿no? O sea, como si fuera un vato que nada más anda ahí como enamorando morritas. Entonces, para mí, en ese momento fue muy difícil, porque yo me acuerdo que mi mamá me siempre me decía de que no, es que ese es un vato que nada más quiere jugar contigo, tienes que estar trucha y que no sé qué, te lo estoy diciendo yo, que soy más grande que tú, confía en mí. Entonces, me acuerdo que yo estaba a la expectativa, yo decía de que, porque aparte, siempre he sido impulsiva, pero en ese momento era más impulsiva, mucho más impulsiva. Entonces, yo decía, me hace una... y ya, ¿no? O sea, yo así lo adoraba, pero yo decía, no me voy a quedar, ¿no? Entonces me acuerdo una vez que me dejó plantada o algo así, en algo que no iba a llegar, y no llegó a verme o algo así. Y entonces le mandó un mensaje y le dije, no sé por qué no viniste, me pudiste haber mandado un mensaje, pero yo no quiero saber nada de ti. No andábamos, solamente como que estábamos quedando, ¿no? Y entonces... él no me dio como la respuesta que esperaba, pero me siguió buscando durante mucho tiempo. ¿Qué respuesta esperabas? Pues una disculpa, ¿no? Y que me dijera, güey, no, es que choqué horriblemente y mi celular se destrozó y por eso no te pude avisar, ¿sabes? O sea, algo así. Que pudieras perdonar. Claro, que yo dijera de que, ok, si lo atropellaron, lo perdono. Ay, no. Entonces, pues bueno, no me dio esa respuesta y fue muy difícil para mí, con mis 16 años de adolescente, como olvidarlo, ¿no? Porque era bien constante, o sea, me acuerdo de que iba a verme y me mandaba mensajes todo el tiempo y para mí era muy doloroso porque yo decía, ya te quiero olvidar, ya, déjame en paz, ¿no? O sea, ya, suéltalo. Y entonces de ahí salió esa canción, porque yo juraba que yo lo había querido mucho más de lo que él me había querido, ¿no? Entonces, pues yo corté todo, y cuando recién pasó eso, escribí una poesía que mandé a ese Facebook, ¿no? Donde hablan donde puedes mandar tus poesías de forma anónima o no, y empecé a hacer un montón de poesías, me acuerdo, y todas las mandaba y siempre les ponía anónimo, por favor. Y luego me acuerdo una vez que me dijeron de que, oye, fulana, tienes muy buen ritmo, deberías tratar de escribir poesías muchas más largas, ¿no? Y yo me sentía de que soñada, ¿no? Porque las publicaban, pero nadie sabía que era yo. Y ver la reacción de la gente, ¿no? Sí, eso era bien bonito. Entonces, yo tenía esa poesía y a partir de eso salió esa canción, ¿no? Y
eran puras estrofas que comenzaban con hoy, ¿no? Hoy me despido de nosotros que nunca existió. Sí. Hoy me despido de las flores que nunca me diste. Me despido de tus besos, maldito deseo. Pues, o sea, todas, menos esas que después agregué para hacer la canción, ¿no? Sí. Pero todo era un hoy. Como a partir de hoy tomo esta decisión, ¿no? Ajá. Y justamente Bizarro sale de ahí, ¿no? Como este amor valiente que se aferra, a pesar de que pues sabe que a lo mejor no es por ahí, ¿no? Ya después maduras y como que ves las cosas con más perspectiva y dices, híjole, pues no era para tanto, ¿no? O sea, fue mucho impulso mío y tal vez... Idealización, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero al final los dos éramos unos mocosos de 16, 17 años, ¿no? Entonces, pues ya maduras y ves las cosas diferente, pero en ese punto para mí fue muy difícil. Fue muy, muy difícil. Y pues fue así más o menos como el proceso de esa canción. Es muy bonito recordarla porque es como lindo volver, ¿no? En el tiempo a lo que empezaste a hacer que te gustaba y que te gustaba. Pero sí, o sea, ya no me identifico con esa canción. No lo veo con los mismos ojos. Sí. Obviamente pasé por este proceso en el que maduré, ¿no? Y fue así de que, híjole, qué vergüenza. ¿Sabes? O sea... Pero es muy buena, me gusta mucho. O sea, porque gracias. Hay mucha gente, como tú lo ves como por etapas, ¿no? Pero hay mucha gente que sigue como que en esas etapas, ¿no? Sí, claro. Y hay mucha gente que, digo, ya en ese momento, pues X, estábamos chicos, pero hay mucha gente que actualmente es súper responsable emocionalmente hablando, irresponsable, ¿no? Sí. Entonces, claro que puedo entender que personas grandes ya, o sea, de nuestra edad, ay, sí. Es que acabo de cumplir 26 y yo me siento así que la vida me corretea. Ya te clasificas por otras partes. Sí, entonces sí entiendo que haya personas todavía que la escuchen y que digan, pues este es un irresponsable emocionalmente hablando, y que puedan sentirse identificadas con la canción. Sí, y que aparte genera como que ese sentimiento de que tú eres irresponsable en cuanto a la voluntad, pero a partir de mi voluntad de poder, yo decido ser responsable de lo que yo puedo, de que esto ya no siga sucediendo. No porque tú pares de hacerlo, porque yo no puedo hacer que tú lo dejes de hacer, sino porque ya no lo permita, ¿no? Esa parte es lo que me parece como que grandioso de lo que escuché de la canción. Pues pones tus límites, ¿no? Ajá, por eso es gallardo, ¿no? Porque eres valiente ante algo que tú mismo sabes que no puedes en ese momento. Que duele. Pero que lo intentas hacer. Déjame ver, creo que estaba un comentario más de lo que quería hacer de esto. Pues la otra parte de Me duele tanto amarte, me gustaría saber para ti qué simboliza o cuál ha sido tu experiencia acerca de qué es el amor y si el amor trae consigo también a veces... ¿Dolor? Ok. Yo creo que yo descubrí ya a mis 17, 18 años que era el amor, ¿no? Ok. Yo pienso que el amor... No me gustaría como idealizar, ni romantizar, ni meterme en temas como de amor romántico, porque sí creo que tenemos una formación muy tóxica respecto a lo que debe de ser el amor, ¿no? Y las expectativas que tenemos de nuestra pareja. Lo que para mí ha representado el amor es una persona que me hace sentir en mi hogar. Okay. Unos brazos que me hacen sentir en paz y que aparte de detrás de eso, pues hay mucho amor, mucha pasión y muchas más cosas, ¿no? Pero creo que el amor, parte de más cosas parte de más cosas, aparte del sentimiento, parte como del respeto, de la admiración, de la calma, de la seguridad. Y entonces actualmente me doy cuenta que muchas veces hay como estos amores que puedes disfrazar con amor, pero que te causan más ansiedad que otra cosa. Sí creo que cuando amas mucho a alguien, la cercanía te hace estar vulnerable, ¿no? Y que puedes lastimar sin querer. No creo que el amor sea dolor. Pero sí creo que es normal que dentro de una relación donde hay tanta cercanía y donde hay tantos puntos frágiles que ya conoces de la otra persona, en algún punto sí puedes lastimarle. Claro. Pero creo que es parte de tener una relación, ¿no? Y nunca nos podemos apartar de eso. Sin embargo, no creo que el amor consigo traiga dolor. O sea, creo que el desamor trae dolor, la decepción trae dolor y también como el tener que deshacerte de una idea de una persona trae dolor también. Sí. Porque a veces, como decías, hay mucha expectativa de la otra persona y hay mucha ilusión y eso sí creo que duele. Sí. Cuando se cae todo, ¿no? Entre más alto se ponga. Sí, claro. Exactamente. Hay una... bueno, se me ocurrieron tres cosas. Hay una frase de Lacan que dice...
no eres tú, es lo que mi deseo inventa en ti, ¿no? O sea, no eres tú como sujeto, sino es todo lo que quiero que seas, que lo proyecto en ti, ¿no? Ujú. La segunda cosa aunado a lo que dices, te recomiendo nuevamente ver Evangelion. Tú tocas en ese tema. Básicamente hablan del dilema del erizo, que es de un filósofo alemán, me parece, Arthur Schopenhauer, que habla acerca de este dilema de la vida, dilema del amor, en donde los seres humanos somos, o sea, lo representa por medio de una metáfora, en donde dice que los erizos cuando están en invierno se acercan para poder protegerse del frío, pero a la vez se pican, ¿no? Claro. Y entonces tienen que mantener cierta distancia para que no se congelen, pero tampoco se estén picando, ¿no? Entonces lo que él decía acerca de los seres humanos es que, o a lo que comprendo que decía, es que lo más inteligente sería estar próximo a la otra persona, pero sin que te esté picando sus espinas y tampoco las del otro, ¿no? Porque finalmente, como lo que decíamos, la idealización y la perfección de lo que quisiéramos cuando amamos a un otro, ¿no? En donde metafóricamente no existe ni siquiera la piel. A la vez, eso no puede suceder por muchas cosas y entre ellas por lo mismo, por el dilema del erizo. Por eso es el dilema, ¿no? El dilema entre estar acompañado y estar con calor, estar en unos brazos, pero que a la vez esos brazos en cualquier momento pueden generar frialdad, te pueden picar, ¿no? Y lo que decías también, el tercer comentario, por ejemplo, sería algo que dice Slavoj Zizek, que es un filósofo esloveno, creo, que hablaba acerca de que en el amor, o sea, tú otorgas porque siempre en el amor das, ¿no? Realmente casi sin esperar nada al cambio. Claro, con una relación sí necesita haber una reciprocidad. Ahora ya lo veo. Antes yo creía que no, solamente de un lado puede ser, pero no, sin esta reciprocidad. Y justamente Zizek hablaba acerca de cómo nos ponemos vulnerables cuando somos una pareja, y la otra persona tiene el poder de destruirte, pero no lo hace, Exacto. ¿no? Y es lo bonito. Uh-huh. O sea, no puedes evitar, porque he visto muchos posts en Facebook, ¿no? Como que de una forma puedes evitarlo. No puedes evitarlo. O sea, porque te entregas, realmente es casi una entrega total en donde tú le otorgas la confianza de forma consciente o inconsciente. Él sabe tus puntos vulnerables, él sabe lo que te va a doler, él sabe, en tu caso, por ejemplo, que la impuntualidad, el que te falta, así te va a generar cierto La estrés. impuntualidad no, yo soy muy impuntual. Ok. Pero te genera como sí. que el incumplimiento de otras personas, ¿no? Sí, entonces, sí. como que eso, todo eso te dejas ver realmente, ¿no? O sea, te desnudas completamente al otro y el otro decide si hacerte mal o hacerte bien. Y eso es como que un poco el dilema que existe en el amor, ¿no? En donde te debes entregar, pero realmente esperas que la persona no te haga daño con lo que le estás otorgando, ¿no? Sí. Básicamente, supongo que era más o menos por ahí la idea de la canción. Sí, o sea, sobre todo era como, según yo, como una despedida. Ajá. En ese momento era una despedida y era como de que, híjole, me duele mucho por todo esto, pero a lo mejor todo esto solo existió en mi cabeza, ¿no? Oh, qué fuerte, sí. Y sí, o sea, creo que sí es algo que puede pasar, ¿no? Y sí pienso que, digo, no sé realmente si fue lo que pasó, porque pues ya hace mucho tiempo en mi yo adolescente de 16, 15 años juraba que eso era lo que había pasado, ¿no? Sí. Porque por más que insistiera yo era como de que no, perrevergue, mala persona, me voy a ir con todo mi dolor, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay personas actualmente que pasan por ese proceso. Uh-huh. Y justamente la siguiente canción, que se llama Yo Sabí, habla de este momento en el que te das cuenta de que tal vez no le gustas a la persona que te gusta, sino le gusta lo que le hace sentir. Uh-huh. Le gusta que a ti te guste. Sí. Y ya. Como alimentar cierto narcisismo, sí, ¿no? Sí, claro. Como me gusta la atención que me das, ¿no? Ajá. Y entonces se vuelve muy difícil olvidar, ¿no? Porque no se van porque no quieren que les olvides, pero tampoco se quedan contigo. Sí. Entonces te quedas un poco a la mitad. Uh-huh. Pero tampoco tú puedes ir tú, porque estás como claro, porque esperando. Pues estás... Y sí, si te dan así de esperanza, pues te quedas, ¿no? Uh-huh. Sí, que justamente en psicología existe una parte que es de conductismo y Skinner hablaba acerca de los reforzamientos positivos, negativos y así, como cuando adiestras un perro, una paloma o así, y habla de estos reforzamientos intermitentes en donde en los seres humanos nos genera como cierta obsesividad, en donde me das 2 refuerzos positivos, ¿no? Atención, cariño, etcétera, o parece que tienes interés en mí, luego generas como que te apartas, ¿no?
¿no? Normalmente como que el ghosting o así. Y en algún momento te vuelve a buscar nuevamente y como que estás condicionado a responder porque piensas que en algún momento vas a volver a obtener, aunque probablemente ya no lo hagas, ¿no? Pero justamente cuando adiestras, por ejemplo, perros, pues eso es correcto porque, o eso es lo deseable, porque ya no va a recibir, no sabe cuándo va a recibir recompensa y vuelve a estar condicionado por medio de una conducta, ¿no? Pero cuando es un ser humano, se siente horrible, ¿no? Y sobre todo cuando te pasa eso, donde esperas que nuevamente te vuelva a dar un refuerzo positivo de forma inconsciente, claro, y a veces nunca vuelve a pasar. Sí. ¿No? Y la mínima muestra de cariño parecería, o lo confundes con lo que alguna vez fue al amor, ¿no? Claro. ¿Cuáles son tus influencias en cuanto, por ejemplo, películas, libros, influencias musicales? Tengo pensadas algunas, pero me gustaría saber primero para ti cuáles son. Pues de composición, siempre me ha gustado mucho Damien Rice. Fue un trauma que tuve por muchos, muchos años. Me gusta mucho Elsa y el mar también. Se me hace una excelente compositora. Me gusta mucho Daniela Spala también. Okay. En cuestión de producción, creo que las referencias que tuvimos, Olem y yo, fue sobre todo de 1975. Nos gusta muchísimo. De hecho, antes de empezar con el disco, fuimos a un concierto de The 1975 aquí en Guadalajara. Y fue así de que, una bomba, ¿no? Porque vimos y escuchamos muchas cosas muy diferentes. No éramos tan fans, creo, en aquel momento. Pero ya después sí nos hicimos. Y muchas de las canciones tenemos como una referencia fija de una canción de The 1975. Nos gusta mucho... En cuestión a la producción también creo que fue Billie Eilish. Tal vez Rosalía. ¿Quién más? Creo que pues ya, ¿no? Creo que esas serían nuestras referencias principales en producción. Y... a mí, a lo que me gusta y que me puede inspirar, me gusta muchísimo, en cuestión a cine y películas. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con Estudio Ghibli o Hayao Miyazaki. Me gusta mucho, mucho, mucho. Me gustan mucho los personajes, que en su mayoría casi todos son femeninos. Y que tienen como esta historia como de mujeres valientes y guerreras, ¿no? Y que se atreven y dan el paso. Y me gusta mucho también... Amélie es una película que siempre me ha gustado muchísimo. Okay. La vi con orquesta en vivo. Estaba preciosa así. Sí, me imagino. Es muy bonita la música. Me gusta mucho el cine de terror también. ¿Qué te gusta el cine de terror? Pues a ver, mi película de terror favorita creo que podría ser Los Huéspedes. No sé si la has visto. Sí. De M. Night Shyamalan. Creo que sí la he visto. Uno de unos viejitos y sus disquenietos. Y me gusta mucho también la de Hereditary. Ah, gran película. Sí. Es de mis yo creo que, bueno, no sé, tal vez mi está muy fuerte, pero está muy está muy fuerte, buena. Pero está muy buena. Sí. Midsommar, ¿la has visto? Midsommar también me gran encanta. Película. ¿Qué otra me gusta? Me gusta mucho también la de... ¿Cómo se llama? La del Guillermo de Toro. Que sale esta morra güera. Que... Ay, La Cumbre Escarlata. Nunca la he visto. Es muy buena. No es una película así como de terror de que de verdad te vaya a dar miedo. Tiene como los típicos sustitos, pero es muy bonita. Es que Guillermo del Toro hace esas cosas, ¿no? Es muy bonita. Muy bonita. Y sí tiene, ya sabes, sus escenas medio violentas que dices, güey, ¿qué te tomaste antes de grabar esto? O sea, ¿por qué pusiste esta escena tan violenta en tu guión? Y... no creo que sean mis inspiraciones, pero al final forman parte de lo que consumo, ¿no? De hecho, hubo una temporada en la que empecé a consumir muchísimo contenido de terror o así muy fuerte y que justamente ahorita estoy en tiempo de depuración porque me empezó a afectar. O sea, ya no podía dormir en las noches, sino del miedo, sino de la inquietud, ¿sabes? Que me daba como consumir eso todos los días, todo el tiempo, en las noches antes de dormirme, ¿no? Como que mi cerebro seguía maquilando. Me encantan las películas de terror y las voy a seguir viendo hasta el final, pero ya cosas como series de asesinos y cosas así que me gustaban muchísimo, que todavía me gustan, ya trato como de consumirlas un poquito menos, no porque no me gusten, sino porque he tratado como de estar más tranquila en ese sentido. O sea, creo que la vida real es muy, muy, muy dura como para... pues someterte a ver ese tipo de cosas todo el tiempo, ¿no? Y lo dice alguien que de verdad le gusta muchísimo y lo ha consumido toda su vida desde que tengo 6, 7 años, porque a mi mamá le gusta, a mi hermano le gusta, o sea, siempre nos ha gustado.
Pero sí, o sea, como que me agoté emocionalmente un poquito. Sí. Y estoy en proceso como de que, ok, voy a seguir viendo películas de terror porque me gustan mucho. Pero ya hay cosas específicas como asesinatos y así que ya digo, en la vida real es mucho peor, ¿no? Ujú. Entonces, le estoy bajando un poco. ¿Qué series consumes? Ah, pues no sé. Y de hecho consumo muchas series. Creo que veo Casi muchas. muchas, sí. O sea, y me gustan mucho las series como de ciencia ficción, de asesinos en serie también. Ujú. Dark, ¿has visto? ¿Cuál? Dark. Sí, sí la vi. Muy buena, muy Es muy buena. buena, pero es... A mí me cansó. ¿Sí? Me cansó verla así, o sea, A mí como me que encantó. se me hace muy buena, pero se me hace muy lenta. Ujú. Y la música así de que todo el tiempo con sus bajos así de que... Ay, me encanta eso. Como que ya decía de que, ok, sí, pero ¿qué más? ¿Sabes? O sea, me cansaba un poco. Aparte, la verdad es que Las no, voces que no la juntan. vi, como bien. O sea, la veía mientras hacía otras cosas, ¿sabes? Ah, ya. Es que O sea, también no está era de que muy parar. difícil. Ajá, exacto. La vi justamente porque la gente decía, no lo vas a entender como Evangelion. Entonces, pues me puse a verla. Y que según yo, sí la ¿Sí la entendí. entendiste? Ajá. Ujú. Pero sí, el proceso que tiene continuidad. Me gusta mucho. Hay unas ciertas partes en donde ponen esta voz donde es pam, pam. Y luego pam, pam. Y van juntando como que las voces. Las puedes encontrar en YouTube. Como yo siempre las busco como soundtrack, así cuando leo. Y me gustó muchísimo, ¿no? También, por ejemplo... Hay otra serie que es como esos futuros distópicos y así. No sé si te gustan de ese tipo, como... Sí. Bueno, hay una serie que no he visto, The American, pero Horror History, pero Sí, no sí la he la he visto. visto, pero dicen que es buena, ¿no? Es muy buena. Ujú. No todas... Son como varias temporadas y todas son diferentes. Ajá. No todas se me hacen igual de buenas, pero es muy buena. Black Mirror, Muy- ¿la has visto? También, sí. Esa también me encanta porque Es muy buena, sí. justamente está separada por muchas cosas y lo puedes ver casi que en cualquier Ujú, sentido. ujú. Bueno, hay unas que se parecen unas a otras, pero me gustó mucho eso. Sí, es muy buena. ¿Crees que tienes, por ejemplo, algún tipo de influencia al cantar? Por ejemplo, normalmente la gente que tenemos un tipo de voz como barítono, tendemos malamente a copiar un poco de los vicios vocales de Enrique Bunbury, por ejemplo, como cuando quieres cantar una canción. ¿Tú crees que en algún momento tuviste como que algún referente al cual te querías parecer o dices, esta voz me suena similar y ya después lo puliste y lo hiciste como a tu estilo? Pues no, pero sí me dijeron mucho. ¿Con quién? Me decían mucho con Natalia Lafourcade y con Carla Morrison. Ajá, Y me acuerdo que me molestaba muchísimo. Yo las admiro un montón, Sí. pero se me hacía bien machista ajá. que constantemente a las artistas mujeres nos encasillen siempre en los mismos personajes, cuando Sí. hay muchos artistas hombres que cantan súper parecido porque son vatos y tienen Sí. el mismo registro y nadie hace lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces me acuerdo que a mí me molestaba mucho y que me decían, es que cantas muy parecido, cantas igualito. Me acuerdo una vez un vato que me dijo de que, es que cantas igual, deberías de tener cuidado con eso. Y yo de que, vato, es mi voz. Ujú. ¿Qué quieres que haga? Es mi Ujú. voz. O sea, ¿de verdad crees que me va a ayudar en... O sea, ¿quieres que, Ingresos, saque mis ¿no? graves o, ¿sabes? O sea, sí me molestaba mucho, me acuerdo. Cantan increíble, cantan hermoso, pero como esta necesidad machista de todo el tiempo estar comparándonos entre artistas Ajá. y que cuando es al revés con los vatos nunca es así. Sí. O sea, sí, creo que se nota muchísimo de dónde viene y sí me molestaba. Sí, que todos tienen el cabello azul, por ejemplo, ¿no? Todos los traperos así. Pero sí he escuchado justamente como que recurrente chiste de las tres natales y todo esto, como... Ujú. Pero que realmente si las consumes... Bueno, a él, por ejemplo, le gusta mucho Jimena Sariñana. Ujú. O a mí me gusta mucho Mon Laferte. Si Muy buenas. consumes su música... Bueno, entre ellas no tienen problema, pues. Pero si consumes su música, te das cuenta de que pues, realmente sí es un abismo de diferencia entre Claro, las temáticas claro. que toman. Sí, son muy diferentes, la verdad. Sí. Hacen cosas muy diferentes, pero está bien cabrón la forma de encasillar y sobre todo de demeritar el talento de las mujeres. Ujú. Entonces sí me cagaba, la verdad, que hicieran Sí. eso. Pero no, o sea, realmente cuando yo era más chica, pues cantaba más agudo porque siempre he sido con voz bien chillona y en ese entonces pues más. Y era en el proceso en el que más me lo decían. Ya no me lo dicen, pero en ese entonces me lo decían mucho porque tenía una voz mucho más aguda y aparte Ajá. no había tomado clases en forma todavía, entonces Ujú. mi voz era como más planita Ujú. y entonces se volvía como más dulce también. Entonces, pues sí, o sea, era como las personas que siempre me estaban diciendo de forma constante. Pero así que yo dijera, quiero cantar como ella, fíjate que no me pasó. Sí me pasaba que decía, híjole, quiero tener su voz, pero nunca que dijera, lo voy a hacer igual. Ujú.
¿Como quién? Pues actualmente yo creo que la mujer que más me gusta cómo canta es Lian La Havas. No lo conozco. Canta increíble. O sea, parece terciopelo su voz. Es increíble, increíble. Es muy talentosa y de verdad hace cosas muy bonitas con su voz. Creo que a mí se me complicaría mucho hacer eso porque somos registros muy diferentes. Ella canta más grave que yo. ¿Es contralto? No sé si es contralto realmente. Realmente no lo sé. Pero canta... Tendría que analizarlo. Pero sí. Y es muy, muy buena. Es muy talentosa. Me gusta mucho. Y aparte... No sé, siento que hay voces como que están tan trabajadas que pueden decirte una nota, pero se escucha de que, wow, ¿no? O sea, no sé si te ha tocado escuchar como en vivo a voces que dices, no manches, ha trabajado muchísimo con su voz porque dijo una sílaba y se escucha increíble su sílaba. Sí. O sea, de verdad, hay como un control dentro de la voz y sí es algo que me gustaría lograr. O sea, considero que sí soy muy buena cantante, pero me gustaría estudiar mucho más para que de verdad cada sílaba que diera fuera perfecta, ¿no? Sí. Pues nos tocó aquí a esta Ámbar, ¿no? Que cantó, que te das cuenta qué tan trabajado tiene su técnica vocal en cuanto al diafragma, en cuanto ella canta en las calles en Guadalajara, no sé si lo conozcas. Sí, lo ubico. Y pues a mí me encanta mucho su voz y que aparte normal, aquí cantó la Alfonsina y que aparte su voz tiende a ser muy grave, ¿no? Y me decía que estaba trabajando en sus agudos y suena como una voz muy distinta, ¿no? Porque también en los hombres normalmente casi, o sea, la gente no lo nota, pero casi todos los hombres que están triunfando en la industria musical, bueno, muchas veces no tienen como técnica vocal, ¿no? Como Bad Bunny y así, pero hay muchos otros que casi todos son tenores, o sea, casi no hay tantos barítonos, ¿no? Y además las canciones que te pones cuando eres barítono así, tienden a o bajas el tono o tiendes casi a intentar utilizar una voz mixta para poder llegar a los registros de un tenor. Pero, por ejemplo, cuando yo la escuché a ella, se nota la confianza y cómo se transmite, porque justamente lo que escuchaba en un podcast de Matiz, que hablaban de eso, acerca de cómo pueden interaccionar la parte súper técnica con la parte de improvisación, como lo hace Melissa, y me gusta lo que dices porque justamente creo que el desarrollo de la técnica, como lo hace, por ejemplo, Dimash Kudaibergen, si lo conoces, ¿no? El super cantante que es kazajo, que canta así hermoso con diferentes registros, 8 octavas, ¿no? No. Bueno, es considerado por muchos el mejor cantante del mundo. Canta de maravilla. Ya al final del podcast, si quieres, para que no desmoneticen algún día el video, te lo pongo, pero canta increíble. Y justamente hablaba con Ámbar sobre eso. Y creo que la técnica, o sea, mucha gente cuando te metes como que al mundo del canto, como que empiezan a pulirlo demasiado, pero finalmente tiene que ser simplificado para poder transmitirlo a la gente, ¿no? O sea, estás cantando y estás utilizando, como decías al inicio, un instrumento, o sea, estás puliendo un instrumento, pero realmente lo que quieres es poder transmitir por medio de las vocales un mensaje o una historia o que llegue a los demás y se sienten identificados, ¿no? Entonces, sí, me parece que es muy importante como que la parte acerca como de la planeación de tu técnica vocal, pero finalmente mucha gente ni siquiera lo nota, ¿no? O sea, notan lo que sienten, por ejemplo. Yo creo que sí, bueno, no sé, o sea, yo creo que sí diferencias cuando hay una persona que es buen cantante o buena cantante a cuando es un gran cantante, ¿no? Okay, sí, o sea, aunque no tengas noción, si dices de que, híjole, no ha desafinado nada, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que es importante que la técnica no te quite la personalidad dentro de tu voz, ¿no? Y sí considero que eso es muy importante, ¿no? O sea, como que el ir a clases no te quite como las mañas, tal vez, positivas, porque hay mañas negativas, que puedas tener, ¿no? Que le dan personalidad a tu voz, ¿no? Por ejemplo, Shakira, ¿no? O sea, que ella tal vez si te canta así normalito no te saca todo eso, esos melismas y eso, como que tiene constantemente en su voz. Pero es parte de la personalidad de su voz, ¿no? Y eso generó que también se creara un personaje alrededor de eso. Yo me acuerdo la primera vez que la escuché, yo decía, ¿qué? O sea, porque sí canta muy diferente, ¿no? Y canta como con mucho resonador nasal y es como constante, como gallito, demasiado. Entonces sí creo que la técnica, siempre tienes que cuidar que la técnica no te quite la personalidad o la sensibilidad dentro de tu voz o las mañas positivas que puedas tener, pero sí es importante, o de menos para mí es importante, ¿no? Sí. Hablando por mí específicamente, que sí seas una persona que tenga técnica dentro de su voz, porque o que estudies o que sepas qué onda,
porque eso te puede traer muchos problemas a la larga, ¿no? O sea, que te lastimes tus Nódulos cuerdas, vocales, exactamente, ¿no? Que se te acorta el registro, o sea, Sí. muchas cosas. Entonces, sí considero que la técnica es muy, muy, muy importante. No es lo más importante, pero sí es importante. Sí, o sea, sí es algo que se tiene que priorizar, porque finalmente es lo que es como, no sé, un carrito que es el que te lleva, ¿no? O sea, podrías llevar igual por dentro algo que sea importante, porque aquel carrito que ya está trabajado te va a permitir llegar de una mejor forma, ¿no? Justamente, por ejemplo, en el ejemplo de Shakira o el ejemplo de Bunbury, que si lo tomas en cuanto a la técnica vocal, pues considero que está mal, ¿no? Si lo quieres como que imitar a Bunbury. Pero en cuanto al personaje que se ha caracterizado por su forma de respirar, por su forma de vibrato, ¿no? Como mucho más rápido, casi como Carlos Gardel, tipo así. Se hizo un personaje completamente, ¿no? Justamente algunos de los errores cuando cantas o así son lo que mucha gente te termina diferenciando, ¿no? Estaba escuchando un análisis de un youtuber que me gustó mucho que se llama Are, que habla acerca de la técnica vocal y todo esto. Y hablaba de un cantante mexicano, no recuerdo su nombre, y que hace como vocal fry en algunas partes, pero así no lo hace tan sutil como normalmente lo sueles usar, como la canción de Bebé Sabe Mucho, ¿no? O sea, lo hace demasiado, o sea, se distingue bastante de cómo empieza a cantar después y de la melodía que está, y dices, wow, o sea, esas diferencias que son particulares, ¿no? O en Michael Jackson, todos los movimientos que hacía, ¿no? También lo de Shakira me parece impresionante, la coreografía que llevaba, o sea, eso es algo que si lo sacas así como producto, claro que te impacta, ¿no? Que finalmente es lo que mucha gente quiere con su música. Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo, la verdad. ¿Y cuál es lo que te gustaría, o sea, lo que quieres lograr como pensando a mediano plazo, no nos vemos tan lejos, pero a mediano plazo con tu proyecto? O sea, empezó de alguna forma, pero ahora que ya viviste la experiencia de poder estar cantando frente a personas y todo, ¿qué es lo que deseas ahora para tu proyecto? Pues mira, este año se supone que sale, no se supone, va a salir, ¿no? Pero todavía no puedo decir fechas tal cual. Sale el disco del que hablábamos hace ratito, y primero salen 3 sencillos, ¿no? Antes de ese disco. Dentro de los planes que tenemos es eso, como la salida, planeación del disco, que es un paso muy importante porque es el primer disco. Y que aparte de verdad hay mucho cariño, mucho sentimiento, mucho trabajo, muchas lágrimas, mucha frustración, mucho amor detrás del disco. Entonces es un paso muy grande poder hacer esto. Y también este año vamos a salir a tocar a diferentes ciudades, que es importante. En mayo yo creo que regresamos a Ciudad de México. El 26 me parece o 24 de marzo. Que para cuando salga esto pues ya habrá pasado. Sí. Vamos a estar abriéndole a Ana García, no sé si lo ubicas. Es una morra muy talentosa que se hizo viral en TikTok porque le hizo una canción a un boiler. A un boiler. Ajá. Leyó un anuncio de Facebook de un boiler que estaban vendiendo y le hizo la canción. Y entonces se volvió súper viral, sí, o sea, y es su canción así más escuchada y así, ¿sabes? Y ella dice de que compuso un montón de música y la que escuchan más siempre es esta. Bueno, pues vamos a abrir allá en Saltillo, vamos a estar en Saltillo y estamos viendo todavía qué otras ciudades. Y en octubre, noviembre, lo más seguro es que regresemos a Ciudad de México. En octubre vamos a tocar aquí en Guadalajara. Para que se entruchas, porque yo creo que esto ya habrá salido, pero todavía no va a ser octubre, espero. Y justamente va a ser como la presentación del disco, ¿no? Entonces, pues estamos empezando a cerrar cosas para este año. Y yo creo que fuera ya de la planeación, es que no le quiero decir expectativas, pero tal vez sí son. Tus deseos. Mis deseos, ajá. Mis deseos son... Sí, yo sé. Yo creo que sí hay expectativas que sí no son tan positivas porque no hacen más que llevarte a la decepción. Porque hay expectativas que dices, ok, pero ponte realista, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, sí creo que es importante saber a dónde quieres llegar, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues yo creo que este año a mí me gustaría, pues ahora sí que tener diferentes ciudades en las que podamos llegar a dar un concierto donde no le tengamos que abrir a nadie más. Y que se vendan todos los boletos como pasó en Ciudad de México. Claro. O sea, para mí sería un paso enorme. Sí, y no porque sea como que algo malo abrir a los demás, sino porque sea tu proyecto el que está ahí, ¿no? Que la gente va a verte a ti, ¿no? Sí. O sea, que
que abrirle a un artista siempre es buenísimo, ¿no? Porque son oídos que están ahí para escucharte, ¿no? O sea, y es un público cautivo, ya está ahí, ¿no? Y a eso va. Y lo voy a seguir haciendo, la verdad. Pero creo que dar como ese paso de ir a diferentes ciudades y que se vendan todos los boletos, pues sí te da como el indicador de que, ok, esto está funcionando. Sí. ¿Sabes? ¿Cuándo fue la primera vez que te viste reconocida por alguien más que no sea tu familia, que no sean tus amigos? O sea, que te pidieron una foto, por ejemplo. Que ya te haya reconocido como en una etapa de artista. Ay, qué chistoso. Fue una vez hace mucho, cuando recién empezábamos, le abrimos a Jessy Joy en el Telmex. Ajá. Por un concurso. Y ganamos. Y estuvo bien bonito, o sea, el Telmex está cabrón, la verdad. O sea, creo que ha sido el lugar más grande en el que hemos y he tocado. Y después de eso fuimos a comer unas papas a Papa Cabaña y nos encontramos con unas personas que habían ido al concierto y creo que esa fue la primera vez que me pidieron una foto. ¿De qué sentiste? Muy bonito. También sentí real. O sea, como que dije de que, ¿quieres una foto mía? Pero pues muy bonito. O sea, como que se cerró el círculo, ¿sabes? De que acababa de subirme al Telmex y voy a cenar y lo siguiente es que me piden una foto. Entonces fue muy, muy, muy bonito. Fue un gran cierre. Sí, claro. Aparte las papas están muy buenas. Sí, es Cena rico. Algo que puede juntar con la experiencia. Y, por ejemplo, me gustaría saber, o sea, en cuanto a colaboraciones y todo eso, he visto que una canción, no recuerdo cuál era, pero que la escuché 2 veces. Y una es como con una voz masculina, son una voz masculina, y otra donde estás tú. ¿En dónde decides cómo van a cantar, qué parte, quién fue el que primero dijo, oye, yo me aviento esa canción o te invito? Esta fue una canción en la que... ¿Cuál es el nombre de la canción? Se llama Nadie Como Tú y es con un compa que se llama Chema. Ok. Cantaba muy bonito también. Sí, ¿verdad? Tiene una voz muy linda. Sí. Me gusta como su timbre y me gusta como la técnica también que tiene. Como, se parece mucho a la tuya, la técnica, y supongo que es como tenor, entonces suenan bien las dos. Sí, está bonita su voz. Bueno, esto fue hace poquito, o sea, no tiene mucho. De hecho, se cerró creo que el mes pasado. Nos mandó un mensaje y me dijo de que, oye, pues tengo esta canción, voy a sacar una versión nueva porque esa canción ya está arriba. O sea, la de Nadie Como Tú ya existe en plataformas digitales, pero quiero sacar otra versión y quiero que tú cantes. Entonces, pues ya le dije de que sí, o sea... no era tuya la canción, no, entonces. No es mía, o sea, a mí me invitaron, me invitaron, sí. Y creo que se nota en cuestión a que la producción es completamente diferente. O sea, es como... Creo que lo suyo es como un poco más como pop. Algo el que él decía era que hay unas voces ahí que se parecen como a Timbiriche. Sí. Entonces, como que esa es su onda, ¿sabes? O sea, como de este pop en español, como... No recuerdo qué referencia se me vino a la mente cuando la escuché, pero sí tenía algo que ver con eso. Ajá. Entonces, creo que sí se nota mucho como la diferencia de producción. Pero es una canción, algo que... de lo que hablaba hace poquito, era que me gusta que no se forza, al igual que de Amor, Drogas y esas cosas que pienso lo mismo, a ser más intelectual o a ser más pretenciosa. O sea, creo que hay canciones que existen para divertirte. Sí. Y para pasarla bien. Y que son canciones que ni ellas mismas se toman en serio. ¿Sabes? Está chido. Y creo que son creadas con ese fin, ¿no? Y creo que no sé, Chema, a lo mejor no era así lo que querías hacer, pero a mí me produjo como esta sensación de que es una canción que está llevadera, que está linda, que habla sobre el enamoramiento, sobre encontrar que hay alguien que no se compara con nadie más, y te dice las cosas así como son, ¿no? Entonces, me gusta la canción por eso, o sea, como que no tiene miedo a ser demasiado cliché o a ser demasiado pegajosa. Creo que justamente ese es el sentido. Sí. Y de repente a mí me cansan. Me gustan mucho, obviamente, las canciones que también hablan de otras cosas, ¿no? Pero cuando la música es así de obvia, también se me hace como de que, ok, ¿te atreviste? Porque cuando estudias música o cuando haces música hay mucha expectativa alrededor de ti con otras personas que se dedican a lo mismo, ¿no? Y de repente, desgraciadamente, el pop puede estar muy satanizado de que, ay, güey, es pop, ¿no? Pero tiene muchísimo sentido. Cuando lo empiezas a escuchar dices, ok, esto está compuesto así por una razón, ¿no? Sí. La letra, la melodía, la armonía, la producción. O sea, no es cualquier cosa. Y hacer canciones que aparentemente son fáciles es difícil.
Sí. Y que sean buenas canciones. Que llegues a ese nivel, ¿no? Ajá. Porque finalmente, por ejemplo, incluso en la técnica, la complejidad, pues no la puedes llevar como producto final. O sea, finalmente tienes que, no sé, para mí suena bastante como que enfadoso, y aunque yo mismo también lo he hecho, cuando escucho que alguien canta y hace un exceso de melismas, y hace un exceso de, no, utiliza belting, utiliza muchas cosas, pero finalmente esos recursos, si los guardas bien y los sacas en el momento justo, la gente lo nota y le gusta, o sea, le gusta lo simple. Pero aunque tú sepas que puede hacer cosas más complejas, sabes que el recurso de hacer algo complejo y que termine siendo simple, ¿no? Es como cuando aprendes algo, pues no lo sabes hasta que lo puedes explicar, por ejemplo, a un niño, ¿no? O sea, ahí es donde ya sabes perfectamente que sí tienes ese conocimiento, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que esa canción, pues es como algo así, ¿sabes? O sea, como que es muy sencilla, pero creo que es fácil de digerir y creo que es muy honesta y eso se agradece. O a mí me gusta, ¿no? Cuando encuentro canciones así, e incluso volteo a ver a la persona que la compuso y digo, oye, qué chido que te animaste en una industria así que de repente es bien culera, con músicas y músicos, qué chido que te animaste a hacer algo diferente y no estar pensando de que, ok, ¿cómo puedo hacer más mamona esta canción, más intelectual, ¿no? Entonces, eso me gusta de la canción. Y bueno, él me mandó un mensaje y me dijo de que, oye, ¿qué onda? ¿Te animas? Y ya le dije, Simón, y Sauleme y yo nos pusimos como a checar diferentes voces, a generar melodías, y ya, se la mandamos y él hizo el mix, creo, no sé si la mandó a masterizar con alguien más, y ya quedó, pero o sea, todo fue en cuestión menos de un mes, ¿no? Y ya la canción está afuera. Y casi fue a distancia. Sí, fue a distancia todo. Ya lo conocimos porque fuimos a Ciudad de México, y ahí nos conocimos porque fue uno de los shows que tuvimos allá, pero no nos conocíamos. Bueno, nos habíamos visto una vez, pero de que súper rápido. Entonces, fue todo a distancia y estuvo padre, la verdad. O sea, creo que estuvo lindo. Y él tiene como otro estreno, creo, de otra de sus canciones, otra versión, próximamente. Y fue algo que acordamos, ¿no? Así de que, oye, yo tengo estreno el 23 de febrero, sale Yo Sabí. Y él nos dijo, no hay pedo. O sea, yo también tengo estreno en los 1 de marzo. Solamente que es importante para mí que haya estas otras versiones de mis canciones. Sí. Entonces, pues nos hallamos muy bien, la verdad. Como variaciones y todo eso. Un show tuyo, ¿de qué consta? ¿Qué es lo que normalmente puedes encontrar? Pues sí, es un show full band, que son los que a mí me gustan más. Bueno, los dos los disfruto mucho. Pero si es full band, generalmente tenemos piano, 3 voces aparte de la mía como coristas, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo, batería, mi voz, obviamente, y secuencias. Y creo que ya, o sea, creo que hay muchas cosas que le podríamos agregar y que justamente para el show de octubre estamos pensando en hacer. Pero ¿otros instrumentos para adornarlo? Tal vez sí, estamos pensando en trompeta o saxofón, porque hay muchas canciones que en la producción lo llevan y se escucha bien bonito. Y tal vez algunas otras personas para hacer coros, porque hay como 2 o 3 canciones dentro del disco que están pensadas para que las cante un coro gospel. Entonces, yo creo que haciendo changuitos para que todo resulte súper bien en octubre y lo podemos llevar a cabo. Pero sí. ¿Y ese mismo equipo de personas te las llevas cuando van a otros lugares? ¿O sí, fíjate que justamente para este show en Ciudad de México, Sauleme y yo platicamos con ellas y ellos y les dijimos, oigan, no tenemos varo para pagarles la estancia. Viáticos, exacto, lo que se tiene que pagar, ¿no? Pero no queremos solamente hacerles un lado y contratar a otras personas allá. Entonces, varias veces nos habían hecho comentarios como de que es que creemos muchísimo en el proyecto, queremos, si hay la oportunidad, lanzarnos, o sea, aunque haya veces que sea complicado, díganos y vemos cómo nos acomodamos. Entonces esa vez se los comentamos y estuvo bien perro porque todas y todos jalaron. Qué chido. Estuvo bien bonito, la verdad, o sea, fue muy bonito porque fue la primera vez que fuimos full band a Ciudad de México y pues sí sientes mucho amor y mucho apoyo, ¿sabes? Porque sí dices, la neta, qué mal que en este momento no te pueda pagar lo que te tengo que pagar, ¿no? Porque pues es tu chamba. Sí, y sabes que lo merece, ¿no? Sí, claro. Pero que ellas y ellos hayan jalado y hayan dicho de que, güey, porque tampoco es como que se pudran en dinero, ¿sabes? O sea, también les cuesta gasto, trabajo, claro. Y exacto, es un gasto, ¿no? Porque al final lo único que tienen es como la confianza, ¿no? Sí. En el proyecto y en nosotros. Entonces
fue muy bonito. O sea, fue muy lindo que se diera todo eso. Estoy muy agradecida con ellas y con ellos. Y sí, o sea, sí se habló. Y sí les dije, en el momento en el que haya uno, otra vez acá, vamos a buscar que sea pagado y vemos cómo le hacemos para que las condiciones siempre sean mejores para ustedes. Sí. Porque en cuestión a esta parte del UNAM, ustedes son, pues, la prioridad, ¿no? Entonces, es chistoso hablar en tercera persona, ¿no? Sí. Que digo del UNAM, pero ya representa una conformación de personas. Exactamente, ¿no? O sea, a veces... Sí, o sea, cuando hablo de mí, pensando en que mi nombre artístico es Luna M, pues obviamente hablo de mí, pero ya pensando en todo el equipo, ¿no? Que conlleva que eso se realice. Exacto. Ya son varias personas. Exacto. Justamente lo que hablan en Evangelion, ¿no? Donde todos pierden su individualidad. Me recomendaron hace tiempo, invité a una persona que no se ve tan familiarizado ni tampoco es simpatizante al parecer del movimiento feminista, y me gustaría platicar contigo acerca un poco de eso. ¿Cuál es tu perspectiva acerca del movimiento feminista? De antemano te puedo decir que yo estoy de acuerdo con la mayoría de las posturas, pero me gustaría saber, porque reivindicas mucho el papel de la mujer en la industria musical, reivindicas la historia de tu abuelita hacia la historia de contigo, y me parece importante rescatar esa parte, ¿no? Porque no solamente, o sea, finalmente, como dices, o sea, las películas de terror, las películas de cualquier cosa, a lo del amor romántico, ¿no? De cómo se sostuvieron relaciones tóxicas o relaciones violentas en un sistema patriarcal, normalmente se sostenían a partir de estos mitos románticos de que así tenía que ser y así es la forma, ¿no? Pero me gustaría que nos hablaras un poco cuál es tu perspectiva acerca del movimiento feminista, qué es lo que piensas y qué es lo que podemos hacer en general como cultura, como generación actual para poder ayudar un poco de todo esto. Ok. Pues es un tema muy amplio, ¿no? Y que tiene muchas interseccionalidades. Sí. Pero... Y espero no dejar de decir algo que sea importante a mí, porque luego lo voy a escuchar y voy a decir, chingado, ¿por qué no dije esto? Pero... Siempre pasa eso, pero no pasa nada. Bueno, para empezar, yo me considero una persona feminista, antipatriarcal, que no es lo mismo, y creo que hay que entender que no todas las mujeres, que era un error en el que yo hace unos años caía muchísimo, no todas las mujeres, por querer reivindicar el papel de la mujer dentro de la sociedad y una sociedad antipatriarcal, misógina y machista, no todas las personas y mujeres que están en contra de eso son feministas. Así es. Hay muchas mujeres que son antipatriarcales, porque el mismo feminismo las echa a un lado. Sobre todo porque se ha dado mucho como feminismo blanco, donde únicamente se apoya y es importante y se ven las necesidades de las mujeres blancas. Pero ¿qué pasa con las mujeres morenas, racializadas o negras, no? Entonces, a mí me costó como un poco de trabajo entender eso, porque si bien yo me metí primero como en este tema feminista y antipatriarcal, todavía no sabía mucho acerca como de el antirracismo, ¿no? Cosas así. Entonces, creo que conforme te vas metiendo en un movimiento, sí es tu responsabilidad empezar a ver más allá, porque no solamente se trata de tus necesidades, ¿no? A mí el ser feminista, y yo creo que como a la mayoría de las mujeres, me llevó mis propias experiencias en mi vida y las experiencias de otras mujeres que yo amaba muchísimo y que amo muchísimo y que sufrieron muchas cosas muy duras y muy difíciles. Entonces, mi camino hacia el feminismo fue eso, ¿no? Como encontrar este lugar seguro en el que de repente yo ya no lo veía, ¿no? O sea, ahorita creo que ya estoy menos, porque ya soy más consciente de que a mí como mujer, blanca, ¿no? Que ahorita en este momento no ando en chato, ¿no? Y que tiene ciertos privilegios, es más difícil que me secuestren, ¿no? O que un vato ahí en la calle vaya y me viole. Es menos vulnerable. Claro. Entonces, sí. Pero sí hubo un momento en el que estaba más joven, en el que sí me acuerdo que vivía con miedo constantemente y porque cada vez empecé a ver... Yo creo que una vez que empiezas a ver algo, ya no puedes dejar de verlo, ni dejar de ser consciente. Sí. Y yo creo que ser feminista es algo muy bonito, pero es algo muy doloroso también. Porque ya no puedes dejar de ver las violencias que te atraviesan y que atraviesan a las mujeres de tu alrededor, ¿no? Y como te decía, si bien en un punto, yo me acuerdo que yo tenía muchísimo miedo constantemente, ¿no? Y ya no me sentía segura, con casi ningún vato, ¿no? Porque luego empiezas a crecer y el movimiento creo que empieza a crecer también y te empiezas a enterar de historias de personas cercanas o no cercanas de ti, de hombres, ¿no?
que resultan ser agresores de otras mujeres que tú conoces. Entonces sí te empiezas a preguntar, híjole, ¿qué tantos a mi alrededor están justamente ahí, que son agresores de otras mujeres, y que ¿no? los conoces. Claro, porque bien dicen que el aliado de una es el agresor de otra, y creo que es completamente real. Creo que el machismo, la misoginia y el patriarcado nos atraviesan a todas, todes y todos de diferentes formas. Creo que las personas que más la llevan de perder son las mujeres y las disidencias. Y que al final el patriarcado sí es un sistema que enaltece a los hombres, y no solamente que los enaltece, sino que los pone en el papel de opresor. Y que es muy cómodo para los hombres quedarse en ese papel, porque hay mucha gente que está cómoda con eso, porque toda su vida ha vivido con eso, ¿no? Entonces es muy complicado de repente que los vatos puedan entender todas las violencias que están llevando a cabo con mujeres, ¿no? Sí. Pero es muy chistoso porque al mismo tiempo que no pueden ver eso, no pueden ver que también el machismo les está cortando muchísimas vías de comunicación emocional, física, o sea, a ellos mismos también. Sí, las tasas de suicidio que son bastante grandes justamente por eso, ¿no? Por la forma de reprimirlo y como... Claro, ¿no? Entonces, si bien yo siempre voy a tener una perspectiva, en la que de alguna forma al principio siempre voy a estar del lado de la morra, la verdad. Pero sí soy consciente de que esto no solamente nos afecta a las mujeres. Sí creo que nos afecta al punto en el que pone en peligro nuestras vidas, que lo que no pasa con los hombres. Sin embargo, sí entiendo que también les atraviesa a ellos de otra forma, a ustedes. Sí. Entonces, pues nada, ha sido un proceso como muy largo de descubrimiento y sobre todo de prueba y error, de pensar ciertas cosas, ¿no? Y de caer en diferentes tipos de feminismo, que de repente creo que no está mal el movimiento social. De repente hay personas dentro de los movimientos sociales que hacen que se vuelvan violentos o espacios no seguros para otras personas, ¿no? Sí. Hablando específicamente de... Yo en este momento me considero una feminista interseccional, ¿no? Eso te iba a preguntar cuál era que es donde más empatizo, el feminismo interseccional, justamente por lo que precisas, de las diferencias que hay y cómo el feminismo blanco casi se apoderó de lo que mucha gente percibe, y sobre todo hombres, perciben que es el feminismo, ¿no? O sea, lo ven como que esas figuras en donde hasta les parece absurdo lo que están reclamando, que claro que también tienen su relevancia, pero como dices, o sea, interseccionalmente hay personas de cierto color de piel, hay personas con cierto nivel socioeconómico que debemos priorizar mucho más en los movimientos sociales antes que a otras, no porque sean menos importantes, sino que porque en ese momento precisamente tiene que ser más. Sí, porque por ejemplo a una mujer, y hablando desde mi privilegio y como morra blanca, yo soy consciente de que a mí no me atraviesan las mismas mujeres que a una mujer pobre y racializada, ¿no? Y que no solamente sufre con las consecuencias que lleva el ser mujer, sino también el ser morena o racializada y ser pobre. Así es. ¿No? Entonces, creo que sí es bien consciente que tengamos eso en cuenta, sobre todo las feministas blancas, de que sí, las violencias que nos atraviesan son de la verga. O sea, sí están de la verga, pero eso no quiere decir que sean las únicas, ¿no? Sí, sí, y eso no quiere decir que, con que se cubran nuestras necesidades es suficiente. Porque pues son las más fáciles, ¿no? Sí. Pero ya hablando de otras mujeres que son más vulnerables, la verdad es que pues no les alcanza a llegar nada, ¿no? Entonces, pues sí ha sido como todo un proceso, la verdad. Sobre todo porque al principio yo estaba muy enojada. Estaba muy enojada por las cosas que me habían tocado vivir y porque me había tocado ver a personas que yo quería mucho, muy lastimadas, mujeres, ¿no? Entonces estaba muy, muy emperrada, que yo creo que el enojo es legítimo, se vale encabronarse, se vale decir las cosas porque alguien tiene que hablar respecto a esas cosas. Sin embargo, eso me hacía como no ver otro tipo de cosas, ¿no? Y en un punto caí en el feminismo radical, cuando yo todavía no veía como... No alcanzaba a ver todo, ¿no? Si no contemplabas todas las variables. Y entonces me empecé a dar cuenta que era transfóbico. Así es. Y que era muy complicado. Y me pasaba muchísimo que decía, ¿cómo no alcanzan a ver
que si bien no ejercen la misma violencia, están ejerciendo violencia a otras mujeres. Uh-huh. Entonces, pues fue como todo un proceso, el reconocerme como mujer, el reconocerme como feminista. Cisgénero. Uh-huh. Entonces, pues ha sido todo un proceso, la verdad. O sea, sí creo que a todo mundo nos atraviesan diferentes violencias. Sí creo que tenemos diferentes privilegios. Y ya poniéndonos a hablar de muchas cosas, también en cuestiones como de gordofobia o cosas así, que son cosas que tampoco me atraviesan. Y se me hace bien cabrón cuando las personas que gozan de ciertos privilegios les cuesta tanto trabajo verlos, ¿no? Uh-huh. Hablando, por ejemplo, de la gordofobia, cómo hay tanta gente encabronada de que haya representaciones de mujeres gordas, porque normalmente a quien se les juzga es a las morras, no a los vatos. Y con quienes hay más gordofobia es con las mujeres, con quien hay más... ¿cómo se llama? Violencia estética, Uh-huh. es con las mujeres. Entonces, ¿cómo hay tantas personas tan encabronadas porque haya representación gorda, ¿no? En revistas o en esto que el otro, ¿no? Entonces, se me hace muy complicado de entender cómo no pueden ver más allá de su nariz y no Uh-huh. pueden procesar que hay otras personas que también merecen tener visibilidad y que también tienen cosas que decir y que no son menos valiosas por cómo se ven o cuál es su género o cuál es su color de piel. Uh-huh. Y creo que es algo que me ha costado mucho trabajo como digerir de personas, hablando ya de hombres específicamente, personas que yo quiero, Uh-huh. porque les cuesta un huevo y la mitad del otro renunciar de sus privilegios. Sí, porque el cambio necesita, el cambio necesita intrínsecamente, o sea, de forma natural, que dejes ciertos tipo de conductas, cierto tipo de patrón, de palabras, de forma de comportarte con los demás, para que la otra persona pueda ceder, ¿no? Porque es muy fácil decir lo que siempre decían de que no, si alguien te está agrediendo, dime, amiga. No, pues Sí. es que también tú eres el agresor. Claro. Muchas veces. Entonces, Claro. es dejar de hacer eso en donde mucha gente pues no está a Sí, favor de eso. claro, y está Dejar de hacerlo. cabrón. O sea, por ejemplo, yo no creo que me ha costado mucho trabajo salirme de ahí en la justicia punitivista. Ajá. No estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, sí da un chingo de rabia que, por ejemplo, en cuestión como acosadores Uh-huh. o temas que tengan que ver con eso, cuando una morra alza la voz o un violentador, agresor, violador, lo que sea, con una morra alza la voz, difícilmente el violentador se hace cargo de sus mamadas. Así O es. sea, generalmente es, güey, no lo inventó. Uh-huh. Está loca, tiene problemas y siempre es desmeritando Sí. el proceso emocional de la víctima y entonces... revictimizándola. Exactamente, Uh-huh. ¿no? Y pues bueno, es tu palabra contra la mía. Y obviamente siempre tienden a creerle al agresor, ¿no? Uh-huh. Porque se le va a arruinar la vida al agresor. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? No. Está loca, está mintiendo, ¿no? Se Ujú. quiere volver famosa cuando hablamos de personajes públicos. Sí. Entonces, me es muy complicado como entender también esta parte de por qué no se hacen cargo. Ya la estás cagando, güey. Uh-huh. Creo que tendrían mucho más valor que dijeras, güey, sí, soy un agresor. Ujú. Sí la agredí. Y creo que entonces podríamos pasar por un punto en el que la justicia ya no sea punitivista, sino que, ok, bueno, ya reconociste que hay un problema, ¿no? Primero Ujú. tenemos que ver qué es lo que quiere hacer la víctima. Sí. Y cuál es como lo que quiere de esto que acaba de pasar. ¿Cuál Ujú. es el tipo de justicia que necesita? Como lo que sucedió con la ley Olimpia, ¿no? Ajá, ¿qué es lo que Precisamente. necesita? Entonces creo que es el primer paso, ¿no? O sea, como qué es lo que quiere la víctima, qué es lo que necesita, porque la vulnerada en ese momento es ella. Ujú. Y creo que después habría que ocuparnos de todas estas otras personas, en específico hombres, y hacer un repaso de dónde viene tanta violencia, ¿no? Ujú. Y por qué hay tan poco autoconocimiento de su Ujú. violencia. Sí. Entonces creo que... O porque no lo quieren ver. Ajá, realmente, ¿no? exacto. Ujú. Entonces creo que sí es un proceso en el que sí tienen que ser conscientes, porque Ujú. si metes a un violador a la cárcel, lo más seguro es que salga y lo vuelva a hacer y con más coraje todavía. Ujú. Entonces sí creo que tiene que haber otro tipo de justicia en el que se reeduque. Sí. Y se Ah, pueda reinsertar y reintegrar claro, a la sociedad. Claro, ¿no? Las claro, personas que es sí. muy difícil, es muy Sí. difícil. Y cuando a mí me ha pasado que conozco agresores por amigas o conocidas, me es muy complicado pensar como estoy pensando ahorita. O sea, me es muy complicado Claro. llegar a esto. Más bien quiero así como de que se pudre la cárcel, ¿no? Porque es Claro. tanta la rabia y tanta el dolor que dices, no quiero Que es otra cosa más comprensible que porque eso. es un problema Claro, sistemático. claro, Ujú. claro. Y lo entiendo Hay una deuda perfectamente. histórica, básicamente. Entonces,
Pues sí, o sea, creo que estoy como en este proceso de descubrimiento de mí misma y no sé, tal vez en unos años cuando escuche esto diga qué mamada dije, pero en este momento es así como pienso y estoy en constante cambio de mi pensamiento social y siempre dando pasos sabiendo que probablemente me puedo estar equivocando. Sí. Pero en este momento es como pienso. Pero intentar y es dar como pasos acompaño firmes, ¿no? también, sí. Sí, porque finalmente el contexto es lo que te genera que pienses de alguna forma, pero va más allá muchos de los movimientos de izquierda, en donde a pesar de no ser el más desprivilegiado, sabes que alguien ya la está pasando mal, ¿no? O sea, siempre que se piensa en revolución, pues ya vamos tarde, o sea, tal vez si llegamos a este momento, a ella es una revolución, sí, pero para ti, pero para mucha gente, la revolución ya debió empezar hace mucho, ¿no? O sea, las luchas sociales, las luchas de clase, las luchas no de género, porque después las personas tienden a verlo como si fuera algo positivo para las mujeres y negativo para los hombres, ¿no? Pero siempre que das, alguien tiene que perder, ¿no? Y justamente lo que decías, ¿no? Normalmente el conservadurismo que proviene acerca de los hombres es por eso, o sea, porque quieren conservar lo que siempre han tenido, quieren conservar lo que siempre les ha favorecido y es difícil que suelten eso, ¿no? O claro. Porque se van a caer, ¿no? De claro, reconocer los errores porque son del los pasado. hombres de la casa, son los que tienen la última palabra, son los que pueden decidir por todo mundo dentro de su casa, son los que pueden violentar a sus parejas sin ningún problema, son los que pueden explotar sin quedar como histéricos, ¿no? Entonces, sí, pues tienen todo. Sí, sí, sí. O sea, y siempre están un paso arriba que su pareja, si en este caso es femenino, ¿no? Entonces, sí, creo que la violencia nos atraviesa a todas y todos, pero sí creo que de formas muy diferentes. Y creo que cada ismo, en este caso machismo, a quien atraviesa de una forma horrible, pues es a las mujeres y a las disidencias. Sí. Que yo lo puedo aunar también a lo que más intento reivindicar siempre, que es la lucha de clases, ¿no? Incluso por eso yo tiendo a preferir los tipos, porque también fue así, o sea, vas redescubriendo cosas y cuando me di cuenta, por ejemplo, en el caso de Kenia Cuevas, que fue bastante impactante, ahí me di cuenta que muchos de los movimientos feministas que son radicales, no todos, pero la gran mayoría, sí son transfóbicos. Entonces, sí, claro, y también están en contra del trabajo sexual. Sí. Muy en contra. Muy en contra. Y también que mucha gente, incluso asumiéndose como una persona feminista que comprende este tipo de situaciones, no ve que la mayoría, como tal lo dice Kenia Cuevas, pues lo hace porque es la única salida que tienen, ¿no? O sea, se asume, así como sucede con el aborto también, que es un deseo propio, que no, o sea, la mayoría, si tuvieran las condiciones adecuadas, pues no lo harían, pero no hay otra forma, o sea, entonces mi lucha personal, ¿no? Que yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con el feminismo interseccional y con que tiene, o cualquier movimiento que tenga conciencia de clase, pues, movimiento de izquierda, siempre intento como que poder traducirlo a que tengamos las oportunidades más similares, porque aparte los niveles de desigualdad en México son terribles, o sea, es de los países más desiguales del mundo y la gente no quiere aceptar que gracias a que existe esos niveles de pico de riquezas altísimos, es que existe tanta pobreza, ¿no? Gracias a que los hombres tienen tantos privilegios, aunque ellos no lo puedan percibir porque ya están acostumbrados a eso, solamente que te cuestiones a partir de las vivencias que tienen las mujeres. También, gracias a esos picos, pues ellas viven eso. O sea, siempre que haya un desbalance es porque precisamente un lado está como más columpiado que del otro, ¿no? Hace poquito hablaba de la tipificación del feminicidio y también de la importancia de la tipificación del transfeminicidio. Y en los comentarios de TikTok la gente como que se puso como que a alegar acerca de como si fuera algún tipo de virtud a favor de las mujeres la tipificación y que no, o sea, realmente si lees el Código Penal aquí en mexicano, te dan la descripción de que es un tipo de asesinato bastante diferente a lo que solemos ver, en donde existen mutilaciones, en donde existe, por ejemplo, en humillaciones, en el transfeminicidio, hablaba Kenia Cuevas, de que existen en la exhibición de los cuerpos, de mira, este vato sí tiene pene, sí era vato, ¿sabes? O sea, que no es un asesinato normal, y un comentario me decía, es un asesinato y ya, y le digo, no, no es, o sea, no, y generalmente
normalmente calle, los pues no. feminicidios son hechos por las parejas. Exactamente, ¿no? y familiares, o sea, tienen algo que ver. Claro. Entonces, la tipificación del feminicidio en el Código Penal, pues tiene establecido diferentes puntos, porque mucha gente, como Agustín Laje, que es una persona que desprecia mucho gran parte de su pensamiento libertario y todo eso, dicen como las matan por ser mujeres, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres, que es como que la forma generalizada de decirlo. Pero realmente no, o sea, realmente hay un detrás del porqué, del modus operandi que utilizan, de las cuestiones históricas, del por qué está sucediendo, de las cuestiones sistemáticas que generan eso. Entonces no es simplemente porque sea mujer, son porque era su expareja, porque sentía que tenía cierta propiedad hacia ella, pues, porque fue establecido así jerárquicamente en su país. Entonces una serie de problemas que sí, completamente es necesario visibilizarlo y analizarlo, claro, para poder romper un poco de esto, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que es importante pensar en que los victimarios, las victimarias no salen de donde sea. Hay un contexto social y político atrás. Sí, económico. Y eso hace que existan las víctimas después, ¿no? Así es. Entonces sí es importante analizar todo eso. Sobre todo para no llevarlo justo a una justicia punitiva o carcelaria. Así es. Muy de acuerdo con tu análisis. me recomendaron platicar esto contigo. Me sorprendió mucho más de lo que esperaba. Entonces, pues por último me gustaría saber cómo están en redes sociales, claro, dónde los podemos encontrar. Okay. Vi que ya tienes verificado en Spotify, también en Instagram. Entonces es un gran paso. Y también muchas felicidades por el concierto que acabas de dar y también por el gran discurso que acabas de dar. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Pues a mí me pueden encontrar como @LunaEmMusic, en todas las plataformas digitales como LunaEm. A Saúl M, que es el productor y que está aquí atrás. Con guiones bajos. Sí, otra vez repetimos. Él también tiene su proyecto solista, la verdad. Y siempre que hablo de esto le da como penita, yo creo, pero es una de las personas más talentosas que he conocido. Entonces, no solamente escuchen a LunaEm, sino también a Saúl M. Lo pueden encontrar como @SaúlM y un guión bajo después de cada letra. O sea, por ejemplo, S_, A_, Saúl M. Saúl M. Porque luego dicen Saúl M. No, Saúl M. Ajá, ok. Así. ¿Y también lo tienes publicado en Spotify? Sí. ¿Sí? Tiene una canción afuera que se llama Tarara. ¿Tarara? Es rock. No, ok. Eso es diferente. Sí, y está por sacar otra canción y el video de Tarara. Entonces, truchas. Más o menos como en 3 semanas va a salir eso, ¿no? Aproximadamente. 2 semanas. No, 3 semanas, ¿no? No. 2 semanas porque hoy sale... Se supone que salía uno, la otra semana otro. Más o menos para 3 semanas tienes algo que anunciar. Súper. ¿Sí? Sí. Que sí tengo... yo creí que esto. Y yo, excelente. Sí lo anuncio cuando salga. Muy bien. No. O sea, ¿tienes algo por anunciar más o menos aproximadamente para ese tiempo? Pues el 23 de febrero sale... Bueno, no, es que ya habrá pasado. Pero bueno, recordar que el 23 de febrero sale el 4º sencillo del disco, que se llama Yo Sabí, y es esta canción que habla acerca de cuando no le gustas a la persona que te gusta, pero sí le gusta gustarte. Ajá, un amor no correspondido con narcisismo, ¿no? Incluido, básicamente. Sí, con poca responsabilidad afectiva, que no te suelta. Está pero triste. Ahí está siempre. ¿Quieres decir algo tú? No, todo bien. Sí, todo bien. Ok, perfecto, pues es un gusto muchas haberte tenido aquí. Muchas gracias a ustedes. Y pues muchas gracias por haber visto el episodio. Muchas gracias igualmente. Gracias, Gil.